Muy bien, jóvenes, buenos días. Bueno, este es el video correspondiente a la clase que va a dar seguimiento al tema de el cálculo del diámetro de nuestro colector, ¿sí? En una sesión anterior platicamos acerca de el cálculo del gasto de aguas residuales que se va a estar generando de una población, ¿sale? Entonces, ahorita lo que vamos a ver en este video es el cálculo del diámetro de la tubería, tomando en cuenta solamente el gasto de aguas residuales. Es importante saber que en una red de alcantarillado podemos encontrar diferentes formas en las que va a funcionar esa tubería. Existen sistemas de alcantarillado o más bien redes de alcantarillado que van a colectar tanto aguas residuales como aguas pluviales. Sin embargo, ahorita para hacer el cálculo de este diámetro o este ejemplo, vamos a tomar en cuenta solamente el gasto de aguas residuales. El procedimiento para calcular el diámetro, cuando también se toma en cuenta el gasto de aguas pluviales, es exactamente el mismo. Solamente debemos aumentar ese gasto extra que se va a estar generando por las lluvias o por el agua pluvial, ¿sale? Entonces, no hay mayor problema si nosotros vemos el cálculo del diámetro, tomando en cuenta nada más el gasto de aguas residuales. Entonces, bueno, voy a hacerles la presentación aquí de unas diapositivas que preparé para poder explicarles este procedimiento del cálculo. Es realmente muy sencillo. Entonces, iniciamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo en clases anteriores, en donde, repito, el objetivo era calcular el gasto medio de aguas residuales generados por una población. En este caso, nosotros dijimos que había que tomar en cuenta una población proyectada, o bueno, más bien que de inicio, esto es la fórmula, ¿no? Para calcular el gasto. El gasto de aguas residuales es igual a una población proyectada o un número de habitantes por la aportación, porque recordemos que el gasto de aguas residuales es el que se genera de todos los lotes que están en una zona de estudio y que también sabemos que todos esos lotes pues tienen diferentes usos de suelo, etcétera. Y ya vimos cómo se analiza la población en función del uso del suelo. Entonces aquí en esta parte no hay mayor problema. Yo les dejé también, o más bien les compartí un ejemplo de una proyección de población tomando en cuenta una tasa de crecimiento poblacional. Y este es el ejemplo que yo les compartí, en donde hacíamos el supuesto de que para el año 2020, es decir, para la población actual, teníamos 15,000 habitantes en una zona de estudio X. Ajá. Y también les pedí, o bueno, les comenté en esa ocasión, que se va a tomar en cuenta el mismo uso de suelo para todos estos habitantes. Si tuviéramos diferentes usos de suelo, tendríamos que estar analizando de estos 15,000, cuántos corresponden a cada uso de suelo, ajá, que se puede encontrar en esa zona de estudio. Sin embargo, ahorita vamos a tomar en cuenta estos 15,000 para un mismo uso de suelo, ¿sale? Por lo tanto, es la misma dotación, todos. Entonces, bueno, para esta población actual están estos 15,000. Y para el siguiente año, pues nada más es la población actual, bueno, esta población por, perdón, esta población, que sean los 15,000, por un aumento, ajá, un aumento de crecimiento en la población. En este caso dice aquí
que la tasa de crecimiento poblacional, suponiendo para este ejemplo, es del 1.15%. Por lo tanto, la población para el 2021, perdón, aquí me equivoqué, para el 2021 será igual a esos 15,000 que ya estaban por 1.015. Este punto 015 es en decimales, este 1.5%, ¿de acuerdo? Y este 1, pues es el aumento, ¿no? O sea, para no hacer el cálculo del 1.5%, perdón, y luego aumentárselos, o sea, hacer la suma, pues ya nada más lo multiplicamos por 1.015 y ya sale aquí, ¿no? Ya sale aquí cuánto aumento. En este caso, aumentaron 225 habitantes, que es lo correspondiente al 1.5%. Pero ese es en ese año, ¿no? Falta ver, pues hay que hacer una proyección de población hasta el número de años que nosotros hayamos definido como el periodo de vida útil de nuestro proyecto, que ya también hablamos de este concepto y dimos un rango de valores y eh, dimos más o menos como que las variables a considerar para poder determinar este número de años de vida útil. Aquí en este ejemplo yo estoy poniendo que son 15. Por lo tanto, mi proyección de población va a ser del año 2020 a 15 años más, es decir, al 2035, ¿sí? Entonces, lo único que hago es eh, hacer esto por cada año, ¿no? Tomando en cuenta el valor anterior. Por ejemplo, para el 2022, en vez de que sean los 50,000, perdón, los 15,000, entonces van a ser los 15,225, o sea, el anterior por este 1.015. Y así para todos los años hasta llegar al año de la vida útil del proyecto, que en este caso dio un total de 18,753 habitantes. Es importante mencionarles que siempre cuando se hable de habitantes, pues hay que hablar en números enteros. Ajá. Entonces, bien, aquí ya tenemos una población proyectada, que es el dato o el primer dato que yo voy a meter en mi fórmula. Ajá. Y la aportación, que hablábamos que la aportación es un porcentaje de esa dotación que se le da a cada habitante en esa zona de estudio. Ya sabemos perfectamente bien a qué nos referimos con la dotación. Y entonces ese porcentaje, pues ustedes, bueno, más bien el diseñador lo define en función del clima y de algunos otros factores eh, socioeconómicos de la zona de estudio. Dijimos que por ahí va de un valor del 80, perdón, del 75 al 85%. Ajá. Entonces, una vez que se tiene esa aportación y esa población proyectada, que es, repito, la que nos sale de resultado aquí, ajá, entonces ya se puede determinar o ya se puede obtener el gasto de aguas residuales. Bien, ahora, continuando con nuestra presentación, ¿no? El cálculo del diámetro de mi colector principal, pues lo voy a hacer en función de ese gasto de aguas residuales que se está generando de la población, ¿sí? De la fórmula del gasto, nosotros conocemos que eso es igual a la velocidad que lleva el agua por la sección, ajá, o por el área que está ocupando esa agua en un determinado conducto, ¿sale? Que puede ser un canal con X sección, ajá, o bien puede ser una tubería cerrada, pero que está trabajando como como un, como un canal para poderlo determinar así, con esta fórmula. Ajá. Entonces, bueno, aquí están la definición de las variables que intervienen en esta fórmula. ¿Sale? Es importante siempre recalcar y mencionar que el área que se está calculando aquí es el área de la sección por la que pasa el agua, es decir, el área que ocupa el agua en la tubería. No es directamente o no se saca directamente el área del tubo, es el área del agua, ¿sale? Porque aquí estamos relacionando variables que tienen que ver con las características y el comportamiento del agua. Ajá, teniendo el gasto de agua, la velocidad que lleva el agua, por lo tanto, la sección que estamos calculando será la sección que ocupa el agua dentro de la tubería o bien dentro del canal. Entonces, es importante tomar en cuenta lo siguiente. La tubería de alcantarillado
todas las tuberías de alcantarillado, yéndonos desde la parte de las atarjeas hasta lo que son los emisores, o sea, desde el tubo más pequeño hasta el tubo más grande, todas esas tuberías trabajan como canales, ¿sí? Esto obedeciendo al principio de funcionamiento que ya platicamos en clases anteriores, que dijimos que es por gravedad. Para que una tubería funcione por gravedad, es importante que se analice como un canal, es decir, que debe tomarse en cuenta un análisis hidráulico de un tubo parcialmente lleno. Quiere decir entonces que de este tubo, de esta sección de la tubería, no toda va a ser agua. Ajá, va a haber un vacío, ¿sí? Entonces, en redes de alcantarillado, la capacidad del tubo se considera al 50%. Es decir, que nosotros si hiciéramos una sección de una tubería específica, esta es una tubería así en general, ¿no? Un tubo parcialmente lleno en general. Pero si hiciéramos una sección de una tubería de una red de alcantarillado, estaríamos teniendo o se estaría presentando un tirante más o menos a esta altura, ¿sí? Al 50% de la capacidad del tubo. Y dice aquí, tomando en cuenta el porcentaje de la sección correspondiente a los asolves. Ustedes saben perfectamente que el agua residual pues tiene una calidad del agua bastante particular, ajá, lleva sólidos, ¿sí? Y bueno, no vamos a decir ahorita qué tipo de sólidos, ¿no? Pero creo que todos ya conocemos qué tipo de sólidos podemos generar en una casa habitación. Ajá, entonces todos esos sólidos tienen una densidad y, y a lo largo de su trayecto por las diferentes tuberías, pues esos sólidos van a estar generando asolves, que no es otra cosa que el depósito de esos sólidos aquí, en la parte de abajo del tubo. Ajá. Entonces, ese 50% de capacidad ya debe tomar en cuenta también los asolves. Generalmente los asolves, ay, perdón, en una tubería se consideran del 10% de la sección. Ajá. O sea, que si estamos diciendo que el agua junto con los asolves está ocupando el 50% de la sección y que los asolves son alrededor del 10%, por lo tanto, el porcentaje de agua, ujú, de pura agua que está alojando esta tubería, ¿de cuánto sería? Del 40% de la capacidad del tubo. ¿Sale? Entonces, retomando las variables que intervienen en la ecuación del gasto, es decir, la velocidad y el área, se observa que es necesario conocer la velocidad de operación de estos elementos de la red de alcantarillado, es decir, conocer la velocidad que lleva el agua, porque el gasto ya lo tenemos, ya lo calculamos, ¿sí? Y el área, pues también se puede conocer, ¿no? Pero para poder conocer esta área o esta sección, pues es importante determinar la velocidad de operación, es decir, la velocidad que va a estar llevando ese gasto. Estos valores de velocidad se encuentran en el manual de diseño. Nosotros estamos utilizando el manual de diseño de redes de alcantarillado de Conagua. Ajá. En este manual se incluyen unas tablas o existen unas tablas que incluyen rangos de valores entre un valor máximo y un valor mínimo. Estos rangos de valores están en función de los diferentes materiales que se pueden seleccionar para la red de tuberías. Existen tuberías de diversos polímeros, ¿no? Como el polietileno de alta densidad, el PVC, existen otros materiales como el concreto simple, concreto reforzado, etcétera. Ajá, entonces, en función de estos materiales estará dada o estará dado ese valor mínimo y máximo de velocidades que puede llevar el agua en el interior del tubo. Nosotros conocemos ya con todo lo que hemos visto de hidráulica en cursos pasados, en hidráulica, hidráulica de canales, etcétera, que esta función también, esta velocidad también estará en función de las características de esos materiales y de la pendiente que tenga ese tubo, etcétera. Esas variables las vamos a considerar posteriormente. Ahorita solamente estamos diciendo que esa agua debe llevar una velocidad, ya sea máxima o mínima, y que esos valores se encuentran en el manual, ¿sí? En una sesión posterior
que vamos a tener por MIT, vamos a estar viendo cuáles son esas variables que van a intervenir en la selección de la velocidad, ya sea la máxima o la mínima o una velocidad media para este cálculo o para este análisis. Bien, entonces, si ya tenemos el gasto y ya tenemos las velocidades de nuestro manual, o sea, son dos variables que ya son conocidas. Lo único que falta conocer es el área. Ajá, la sección de la tubería, porque en función de esta área estará dado el diámetro de ese tubo. Entonces, una vez que se conoce el gasto de aguas residuales y los valores de la velocidad de operación, es posible conocer el área de la sección ocupada por el agua alojada en el tubo. Y esto se puede determinar, o con esto se puede determinar un diámetro para la tubería. Entonces, partimos de nuestra fórmula inicial, en donde entendemos que es igual, que el gasto es igual a la velocidad por el área. Si nosotros despejamos el área, tenemos que es igual al gasto sobre la velocidad. Si hacemos un análisis de las unidades, podremos verificar que estamos en lo correcto, ya que las unidades del gasto están dadas en metros cúbicos sobre segundo, o las podemos dar así. Y los valores de la velocidad que vienen en el manual están dadas en metros sobre segundo. Si hacemos un análisis de eso, podremos ver que el área nos va a quedar en unidades de metros cuadrados. Por lo tanto, el área del agua o el área que se está calculando aquí es igual al área del agua, que fue algo de lo que estuve comentando al principio del video. Esto es igual al 40% de la sección del tubo. Por lo tanto, el área del tubo va a ser igual al área entre punto 4, ¿sí? Que es este 40% de aquí. Ajá. Entonces, mi área de tubo, ahora sí, va a ser esta. ¿Sale? O sea, el área que sale directamente de la fórmula del gasto es el área del agua. Pero por la explicación que di, determinamos que el 40% de la sección corresponde a esa área que estamos calculando. Por lo tanto, hay que hacer un cálculo del área del tubo. ¿Ok? Bien, una vez que se tiene esa área, entonces podremos calcular un diámetro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa tubería pues es de una sección circular. Hasta el día de hoy no conozco un tubo que tenga una sección de diferente forma. Todos son circulares. ¿Sale? Entonces, de esa área de tubo, entonces podemos conocer el diámetro, ya que conocemos el área del círculo. Y tenemos estas dos opciones, ¿no? Con la que más se acomoden. El área es igual a pi por radio al cuadrado, o bien el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De cualquiera de estas dos formas podemos obtener el diámetro. Si nosotros del despeje de esta fórmula obtenemos el radio, entonces el resultado solo habrá que multiplicarlo por 2 y conoceremos el diámetro. Si utilizamos esta fórmula es un poco más directo porque ya tenemos dentro de las variables de la fórmula al diámetro. Entonces es muy fácil despejar de aquí esta variable y poder conocer el valor del diámetro. Ahora, es importante mencionar que el diámetro que nosotros estamos determinando aquí es un diámetro calculado. Por ejemplo, si nosotros obtenemos como resultado 0.24 metros, ajá, porque si dijimos anteriormente que íbamos a estar obteniendo el área en metros cuadrados, pues el diámetro aquí lo vamos a obtener en metros, en unidades de metro. Entonces, si aquí nuestro resultado nos diera 0.24 metros, va a ser muy difícil encontrar un diámetro un tubo, perdón, del material que sea exactamente de esa dimensión. O sea, que sea exactamente de 0.24 metros. Se tendrían que mandar a hacer, pero la verdad es que no vale tanto la pena. Por lo tanto, lo que se hace es un análisis con respecto a los diferentes materiales que existen en el mercado y ver cuál se adecua más a este diámetro calculado y poder determinar así el material con el que se va a estar construyendo mi red de alcantarillado o ese tubo bueno, en este caso sería el colector principal, ¿no? Que es lo que estamos ahorita analizando, el colector. Entonces, de este diámetro calculado todavía hay que hacer, repito, un análisis para ver o para determinar qué material se adecua más a este diámetro. Y entonces
a lo mejor nosotros determinamos que existe un material en el que hay un diámetro disponible de 0,25 metros o de 250 milímetros. Entonces, ese será el diámetro, o sea, ese ya será el diámetro final o el diámetro adecuado para para ese colector, ¿sí? Tenemos o vamos a tener entonces un diámetro calculado y un diámetro comercial. El diámetro comercial es el que va a quedar como nuestro diámetro de diseño, porque ya se están tomando en cuenta algunas otras variables, como por ejemplo el material o la disponibilidad del material en la zona de estudio, que también esa es otra, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí llega este video, o ese es el contenido de este video y ese es el objetivo de esta parte. Yo les pedí en una clase anterior que hicieran el cálculo del gasto en función o tomando en cuenta estos, eh, estos datos. Ajá, en donde ya teníamos una población actual, de ahí con una tasa de crecimiento poblacional y una vida útil de proyecto, tenían que hacer una proyección de población, les di un valor de dotación y ustedes nada más tenían que proponer la aportación para poder aplicar todo eso en esta primer fórmula que tenemos aquí. Ajá, con ayuda de este ejemplo que también les mandé para hacer una proyección de población. Entonces, ya ustedes tienen esta población proyectada, perdón, este gasto de aguas residuales. Entonces, les voy a pedir de favor como siguiente actividad y lo voy a dejar establecido en nuestro Classroom, que la siguiente actividad va a ser el cálculo de ese diámetro para este gasto de aguas residuales. Entonces, hasta aquí llega este video correspondiente a la clase del día martes. Martes, ¿qué fecha es? 20 de octubre. Entonces, por favor, cualquier duda o comentario, háganmela llegar. Tenemos reunión la próxima sesión, que es el día jueves. Y el día jueves estaré dándole los lineamientos para que desarrollen esa actividad del cálculo del diámetro. Por el momento solamente o la indicación es ver el video completo y guardar sus dudas, comentarios y demás para nuestra reunión a través de mí. Que tengan un buen día.